retinosis pigmentaria y sus variantes México. Repivam. A. C. Muy buenos días a todos los presentes. Retinosis pigmentaria y sus variantes México, así como su presidente, el señor Gerardo Rodríguez Díaz, dar la más cordial bienvenida a esta conferencia que lleva por nombre Perspectiva Social y del Derecho en torno a la discapacidad. Esta conferencia es en honor al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Tenemos a nuestra ponente, la licenciada Irma Berenice Valenzuela Vargas, y cuenta con una trayectoria. Esta trayectoria es la siguiente. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Es maestra, difusora y capacitadora de los derechos humanos en sus diferentes ramas. Actualmente es directora de la difusión de los derechos humanos por la CDH en sus diferentes ramas y del estado de Durango. Ha impartido cursos, conferencias, diplomados, foros sobre la cultura por el respeto a los derechos humanos. Licenciada, bienvenida a este espacio y en el momento que usted guste puede empezar. Muchas gracias, gracias. Qué amables. Bueno, pues la verdad para mí es un gusto compartir con ustedes. Ya con algunos de ustedes estuve compartiendo en esta semana que estamos por terminar, el lunes y el día miércoles trabajamos lo que son derechos humanos básicos, generalidades de los derechos humanos, sus antecedentes, sus principios. También hablamos un poquito sobre su concepto y el concepto de dignidad humana. Entonces, hoy pues este ratito está enfocado exclusivamente a los derechos de las personas con discapacidad. Esto en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que será el día de mañana. Agradecerle su presencia, su escucha y agradecer también pues a Repivam por la invitación. Este ya es el segundo año que comparto con ustedes. Justamente el año pasado nos tocó, ¿verdad? El día 3 de diciembre, el mero día. Entonces, ya ahorita me decía el compañero Gerardo, pues si gusta la reagendamos para el año que entra, pero le dije, no, ¿cómo cree? Ya estamos aquí y vamos, nada más que mi máquina estaba un poco lenta, les pido una disculpa, pero pues aquí estamos y espero podamos compartir y yo quedo a sus órdenes si tienen alguna duda, un comentario, pregunta, con toda confianza lo pueden hacer, nos podemos detener en cualquier momento. Hoy me siento muy contenta porque esta charla es inclusiva, está interpretada en lengua de señas mexicana y la verdad eso me emociona mucho porque nosotros estamos promoviendo los ajustes necesarios para que todas las personas con discapacidad puedan acceder a todos los servicios, puedan acceder al ejercicio de todos sus derechos humanos. Entonces, me emociona mucho que podamos dar ese paso nosotros quienes lo promovemos. Y bueno, pues definitivamente es desde casa donde debemos empezar con el ejemplo, paso a pasito, ir derrumbando esas barreras que no permiten en ocasiones el acceso pleno a los derechos humanos. Entonces, muchas gracias, Vita, por la presentación. Vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. Con mucho gusto, licenciada. Gracias. Gracias. Nada más vamos a ver que podamos. Listo. Bueno, pues como ya les comentaron, somos parte, Juan y yo somos parte de la Dirección de Difusión y Capacitación de los Derechos Humanos. Y bueno, pues como ustedes saben, el día de mañana es Día Internacional de las Personas con Discapacidad y bueno, pues les reconozco a su asociación que se tomen el tiempo de informarse, porque informarse es un pasito para ejercer sus derechos humanos.
Hay muchas cosas que hacer por ustedes y por las personas con discapacidad que están cerca de ustedes. Sé que en su asociación tienen varias tareas y una de ellas pues es la educación, el recibir información y a su vez esa información compartirla. El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue creado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un organismo internacional que se encarga entre diversas funciones de la promoción, difusión de los derechos humanos. Es un organismo en el que México es parte. Ahorita son más de 190 países que son parte de la Organización de las Naciones Unidas y ellos en el año 2006 se reunieron para firmar un documento muy importante que se llama Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene unos principios muy importantes, tiene unos motivos que me parece muy importantes compartirles. De hecho, aquí estoy abriendo mi convención de las personas con discapacidad, porque me parece necesario que ustedes sepan el por qué estamos aquí, por qué tuvo que ser esta fecha. Bueno, pues lo ideal es que pues fuera el día 3, que es mañana, pero bueno, pues ahora nos tocó en domingo y pudimos compartir con ustedes el día de hoy sábado, lo cual lo agradezco mucho iniciar mi día con ustedes. Y bueno, pues fue la Asamblea General de las Naciones Unidas que aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad justamente un 13 de diciembre de 2006. Pero bueno, queda el día 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, este documento tiene como propósito fundamental asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos, de todos los derechos de las personas con discapacidad, ¿sí? Un goce pleno, es decir, sin barreras. Y ustedes ahorita se pueden poner a pensar en todas las barreras a las que se enfrentaron hoy para poder estar aquí escuchando esta sesión. Y todavía en esta sesión, quizá hay algunas barreras. Quien no tenga a lo mejor habilitada la aplicación de accesibilidad en su computadora, a lo mejor se está encontrando con la barrera de que quizá no alcanza a ver la letra que yo utilicé en mi presentación, ¿sí? Eso pues previamente se lo pregunté a Gerardo y me dice, pues nosotros podemos aumentar el tamaño de la letra, hacerlo como acrotipo, pero pues de entrada es un ejemplo, ¿verdad? Pero así nos encontramos con barreras en el día a día. Esta convención tiene ese propósito y bueno, que podamos tener todos los derechos para todas las personas con discapacidad. Y cuando decimos todas las personas, son todas, ¿sí? No decimos con este tipo de discapacidad o con este tipo de discapacidad. Sí, para ellos no. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es muy clara y nos dice que todos, todas, sin quedar nadie atrás. Entonces, viéndose esta pues como el primer documento internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad que se aprobó en el siglo XXI, ¿sí? Entonces, bueno, pues este instrumento tiene un carácter jurídico vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que obliga a todos los países que la firmaron y que la ratificaron, porque al firmarla aceptan en un evento solemne, en un evento muy protocolario, donde se reúnen todos los países en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es en Ginebra, Suiza, y ahí se reúnen y acuerdan, ¿verdad?, que sería bueno que existiera este reconocimiento de derechos. Y luego ese documento se lo traen a su país, donde a través de sus cámaras, en el caso de México tenemos la Cámara Alta y la Cámara Baja, en este caso la alta, los senadores aprueban, revisan si México está en las posibilidades de cumplir con lo que el documento dice. Y resulta que sí, que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por nuestro país. Entonces, ¿qué creen? Es ley aquí también en este país.
y todavía hay muchas cosas que están aquí que todavía no se atienden. Entonces, este documento es un documento que a ustedes les empodera para todo lo que vayan a hacer, para todo lo que vayan a solicitar, para cuando se encuentren en un conflicto de derechos, revisen su convención y ahí estoy segura que van a encontrar el fundamento legal para atender esa necesidad. Y bueno, pues obliga a los estados que la ratifican, como es el caso de México, a adoptar y desarrollar políticas de no discriminación. Es decir, ajustar todo lo necesario para que todas las personas puedan acceder a trabajo, a educación, a atención a su salud, a tránsito libre, a circular libremente por las calles, etcétera. Entonces, este documento, aparte, busca crear medidas de acciones afirmativas, es decir, que esas acciones afirmativas sean aplicadas para que esas barreras a las que ustedes se enfrentan pues sean cada vez las menores, ¿verdad? Se modifique todo lo necesario, ya sea en espacios públicos, ya sea a través de la transmisión de información, ya sea a través del acceso a educación, trabajo, salud, etcétera. Y también, bueno, pues estas acciones específicamente son a favor de las personas con discapacidad, así como adaptar sus instrumentos jurídicos para que puedan hacer valer sus derechos, reconociendo su igualdad ante la ley y la eliminación de cualquier tipo de práctica discriminatoria. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este documento le da la obligación a los países, en el caso de México, a que armonicemos nuestras leyes, es decir, que las leyes internas estén de acuerdo a lo que la convención dice. Y por eso, bueno, pues se creó una ley general de los derechos de las personas con discapacidad y en el caso de Durango, no sé cómo está nombrada su ley en sus estados, pero en el caso de Durango se creó la ley estatal, perdón, para la inclusión social de las personas con discapacidad. Y justamente pues lleva el nombre, ¿verdad? Inclusión social. Y ese ya es el tema, es el nombre de nuestra charla del día de hoy, pues este nuevo sistema social y de derechos humanos para las personas con discapacidad. Luego también viene el objetivo principal de este documento, que es cambiar el paradigma del trato asistencialista a las personas con discapacidad al paradigma de derechos humanos, a un paradigma donde les permiten desarrollarse en igualdad de condiciones, así como exigiendo sus derechos para el cumplimiento también de obligaciones. Ojo, aquí me voy a detener poquito, porque los derechos humanos no solamente es exigir, ¿sí? Los derechos humanos conllevan obligaciones, ¿sí? Si yo comienzo a trabajar, tengo acceso a un trabajo, pues también voy a aportar a través de los impuestos. Quienes trabajan, muchos de ustedes, pues les descuentan sus impuestos, quienes trabajamos en instituciones públicas. Quienes tengan alguna iniciativa propia, algún emprendimiento o en algún trabajo privado, pues también pagan impuestos. Entonces eso conlleva que pues también aportemos, que también cumplamos con obligaciones. Quien tiene ustedes un vehículo, quienes manejan, quien portan una placa de persona con discapacidad, pues a lo mejor hay algunos descuentos por ser placa de persona con discapacidad, pero quien maneja, pues está obligada también a cumplir con las leyes, con el reglamento de tránsito, de vialidad y de esto. Entonces, los derechos siempre conllevan obligaciones. Si yo decido casarme, eso conlleva obligaciones. Si yo decido ser mamá, tener hijos, conlleva obligaciones y ejerzo un derecho, pero ese derecho va de la mano con obligaciones. Siempre. Eso ténganlo presente y así difúndanlo, por favor, con su comunidad. Entonces, pues exigiendo sus derechos como cumpliendo sus obligaciones como parte de la sociedad. Así lo dice este documento. Y bueno, México firmó esta convención y ratificó este documento el 30 de marzo de 2007.
Ahí les dejo la fecha porque esa es la fecha donde así se cierra formalmente que México está en posibilidades de darle cumplimiento a lo que conlleva este documento. Y bueno, pues siempre con miras de construir una sociedad inclusiva, ¿sí? Y ahorita lo vamos a revisar más adelante, esos procesos de la sociedad. Entonces, es importante que sepan que este documento tiene como base el reconocimiento de la dignidad humana. Y quienes estuvieron en el curso pasado, pues recordarán que la dignidad humana es un valor que todos tenemos, que nunca se pierde, y ese valor nos hace merecedores de respeto a nuestro cuerpo, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ser, y nos hace merecedores de una tutela mínima de derechos. Y estos son los derechos humanos. Entonces, pues con eso, pues les dejo esta parte introductoria que nos abre la puerta a la justificación, ¿verdad? De por qué estamos aquí. ¿Por qué las personas con discapacidad se les dedica un día en específico? Pero pues para los derechos humanos son todos los días. Si hay días específicos es para hacer este tipo de ejercicio quizá, o para revisar qué tanto hemos avanzado respecto al reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Este momento es un día de reflexión, un día de revisión, de voltear hacia atrás el camino que hemos limpiado para las generaciones que nos precedan, y agradecer lo que las generaciones que nos han antecedido avanzaron o lucharon para que hoy estemos aquí hablando de este tema, de estos avances, y gozando de que tenemos un documento que se llama Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce tus derechos humanos, que los protege, y que es un documento que te sirve también de fundamento legal para las solicitudes que tú hagas, para los problemas en los que te puedas enfrentar donde hay derechos humanos en riesgo. ¿Ok? Entonces, este documento es una herramienta muy grande. Por favor, cárguenla de internet, revísenla. Hay documentos adaptados, está en macrotipo, está en sistema braille, entonces ustedes lo pueden tener, ¿sí? Y bueno, pues partir de documento base, que también es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento que abre la puerta para el ejercicio de todos los demás derechos, para todos los grupos. Aquí lo dice claro, todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Aquí no dice que si tengo discapacidad, que si no la tengo, que si soy hombre, que si soy mujer, que si soy niña, que si soy niño, que si soy persona privada de la libertad, que si soy persona mayor de 60 años. Aquí está muy claro, pero no lo entendimos. No entendimos que no importa mi condición, mi orientación sexual, mi género, mi sexo, yo soy acreedor de derechos humanos. Y no lo entendimos, tan no lo hemos entendido, que ha sido necesario la creación de documentos específicos que atiendan a grupos que históricamente han sido vulnerados, grupos que históricamente se les han discriminado, se han enfrentado a dos problemas mayores, que son el ejercicio de derechos humanos sin barreras. ¿Por qué? Porque han vivido discriminación, porque han vivido violencia para ejercitar sus derechos humanos. Y también me gusta mencionar que la siguiente parte de este enunciado dice que así como estamos dotados todos, todas, de razón y conciencia, debemos portarnos fraternalmente los unos con los otros. Todos, sin distinción alguna, estamos dotados de esta conciencia, de esta razón. Es lo que nos distingue de los demás seres vivos, que nosotros, como seres humanos, tenemos esa conciencia y podemos ser empáticos, podemos ser respetuosos, podemos ser conscientes, podemos ser inclusivos y reconocer derechos humanos en todas las personas, ¿sí? Y bueno, pero esto no siempre ha sido así. Los derechos humanos de las personas con discapacidad
han pasado por procesos, han pasado por momentos importantes, que es importante que yo se los mencione. Los derechos humanos, como saben, pues han tenido momentos históricos. No siempre se les llamó de ese nombre, de esa forma, no siempre fueron reconocidos para todas las personas. Hoy hemos avanzado bastante porque los derechos humanos en un inicio pues era para ciertos grupos, no para todos, todas. Y entonces esos grupos, conforme han sido reconocidos sus derechos, pues hemos visto que existen necesidades específicas en esos grupos. Entonces hay un momento en los derechos humanos que se llama proceso de especificación, y es el que les pongo aquí en esta lámina. El proceso de especificación se refiere a que se observa que ciertos grupos tienen ciertas necesidades y que históricamente se han enfrentado a muchos abusos. Entonces, uno de esos grupos son las mujeres, otros son las personas con discapacidad, otras son las personas adultas mayores, otras son los niños y las niñas, pero ahorita nos toca hablar de personas con discapacidad. Entonces, ustedes como personas que forman parte de esta comunidad vivieron un momento médico o asistencialista, que se los mencionaba yo ahorita. Este modelo observaba solamente las necesidades de cuidado y de atención médica de la persona con discapacidad. Solo se les veía así, como personas que necesitaban cuidados, que necesitaban atención, que necesitaban protección, pero que no podían valerse por sí mismas, que siempre iban a depender de alguien. Entonces, bueno, pues ese modelo de asistencia, de cuidados, pues sí fue bueno en su momento, pero teníamos que avanzar a ver a la persona como un ser humano que finalmente busca autonomía, que finalmente busca poder desarrollarse, busca tener sus propios espacios, su trabajo, su familia, realizar un proyecto de vida propio. Entonces, de ahí transitamos al modelo de derechos humanos. Este modelo, pues, es el que hoy en día aplica y por eso hablamos de derechos de las personas con discapacidad, ¿sí? Este modelo tuvo su consolidación en 1970 a 1980, tarda tiempo, y tiene una visión que es la dignidad intrínseca del ser humano, el reconocer que el ser humano, independientemente de su condición, tiene un valor que nunca se pierde. Es un valor supremo y es el porqué y el qué de los derechos humanos. Este modelo observa al ser humano como sujeto de derechos, no como objeto de derechos, ¿sí? Entonces ven a las personas con discapacidad como poseedor de derechos humanos, ¿sí? Y bueno, pues ese modelo es el que hoy conocemos como modelo social y de derechos humanos. Y bueno, pues este modelo es el que prevalece y vamos a seguir aportando porque siga creciendo, porque sigan cada vez más, sean más las personas que pueden ejercer sus derechos humanos plenamente. Y bueno, pues aquí yo les voy a mencionar algunos datos importantes de discapacidad que seguramente ustedes conocen porque ustedes los viven, ustedes se enfrentan a ellos día con día. Son 4 problemas presentes de las personas con discapacidad. Ya ustedes me dirán si ustedes han observado algún otro o si alguno ya no lo es tanto. Es el número 1, pues el desempleo. Y bueno, yo pondría en el número 1 la discriminación, porque la discriminación da como resultado desempleo, da como resultado el no poder ser autosuficientes, el no poder accesar a estos espacios, a estos mecanismos, herramientas, medios que nos permitan la autosuficiencia. Luego también viene por consiguiente las barreras a las que ustedes se enfrentan para desarrollarse, para hacer una compra en el súper, para ir a recibir una orientación a una comisión de derechos humanos, para iniciar un trámite administrativo. Ustedes se enfrentan a barreras físicas porque el entorno no está adaptado todavía. Lo adaptaron en su momento, sí,
pero resulta que lo adaptaron no con las normas internacionales que existen. Yo he visto rampas que tienen una inclinación donde qué peligroso bajar en silla de ruedas por ahí. Qué riesgo tan grande. Entonces, una rampa muy pronunciada que hicieron los ajustes, yo no sé si nada más para la foto, pero no fue con las reglas básicas de adecuación para personas con discapacidad, o no solicitaron la opinión de la misma comunidad de personas con discapacidad, quienes son las personas que finalmente van a usar esa rampa, van a accesar a esa institución, ¿sí? Entonces se enfrentan a barreras físicas, sí, todavía, barreras sociales, porque las personas con discapacidad todavía no se adecuaron, ¿verdad? No se adecuaron porque las personas no creemos todavía en las capacidades de las personas con discapacidad. Todavía las empresas no abren completamente su plantilla laboral para personas con discapacidad porque desconocen que hay personas con discapacidad que tienen mucha habilidad para desarrollar, para trabajar, para hacer ciertos trabajos muy minuciosos que una persona sin discapacidad quizá no la tiene. Entonces resulta que se han tenido que hacer descuentos fiscales para que las empresas contraten personas con discapacidad. Esos los ajustes, los mecanismos que se han tenido que usar para que haya esa puerta, que se abra esa puerta de las personas con discapacidad hacia el trabajo, hacia una parte básica, porque eso les va a permitir a ustedes ser autosuficientes, de ganar su propio dinero y bueno, pues tomar sus propias decisiones, no depender de alguien más. Y pues por consiguiente se presenta la barrera económica y luego pues la barrera cultural, ¿verdad? El acceder, el tener participación en todo lo que su comunidad realiza, en lo que sus estados, sus municipios celebran, que ustedes sean incluidos, sean escuchados para cualquier acción, cualquier decisión que se vaya a tomar donde haya involucrados derechos de las personas con discapacidad. Dicen, ¿verdad?, que todo con su opinión, nada sin su participación. Entonces, dicho por las mismas personas, por ustedes mismos, que deben de sentir que son tomados en cuenta, porque nadie como ustedes nos puede decir cómo vive ese acceso a tal edificio, cómo vive el trabajo que tiene o que quizás no tiene, por qué motivos no ha podido acceder a un trabajo, por qué motivos no ha podido acceder a educación, ya sea universitaria, bachillerato, secundaria, en cualquier etapa de la vida. Entonces, mencionarles pues que en el mundo viven 650 millones de personas con discapacidad, 10% de la población mundial. Ese 10% que es muy importante que sea atendido, que sea escuchado, que sea reconocido en sus derechos. El 80% de las personas con discapacidad pues viven países de desarrollo, en desarrollo, ¿qué quiere decir? Que son países que su capacidad económica, pues, no es la suficiente para crear espacios totalmente óptimos y accesibles a personas con discapacidad. Crear edificios que estén completamente abiertos a recibir cualquier persona en cualquier condición. 80% de las personas pues viven en países en desarrollo, ya lo comentaba, y mencionarles pues la expectativa de vida en nuestro país, México, es de 75 años. Entonces, de esos 75 años, se ha hecho una investigación donde se observa que probablemente 8 años de su vida vivan alguna discapacidad. Ustedes saben que hay discapacidad permanente y hay discapacidad temporal. Entonces, esas personas, algún momento, vamos a necesitar del uso de una rampa, del uso de un ajuste razonable para poder accesar al ejercicio de mis derechos humanos.
Y bueno, pues aproximadamente el 11.5% de su existencia. Esos son esos 8 años. Y bueno, pues les comparto que en nuestro estado de Durango hay 102.748 personas con discapacidad y específicamente en mi municipio, que es Durango, son 37,000. Que les decía en la otra sesión, pues que este número pues es muy relativo, ¿verdad? Porque pues hay personas con discapacidad, sobre todo en municipios pequeños, que todavía los tienen en casa, que no están en una estadística, que no están recibiendo ni atención médica ni rehabilitación y pues menos acceso a los demás derechos como educación, socialización, acceso a la cultura. Entonces es triste, pero es una realidad, debo mencionarla, porque es importante que sigamos nosotros trabajando, pensando en estas personas con esta condición. Y bueno, pues les comparto esta gráfica, esta la comparto rápidamente, que es una gráfica tomada del INEGI, donde ellos pues así califican, así cuantifican, perdón, la discapacidad. Y preguntan, ¿verdad? Cuando hacen el censo nacional, preguntan en las casas si hay una persona que tiene alguna limitación para caminar o moverse, y resulta pues que de eso está el 58% de la población. Y si existe alguna persona que tiene limitación en la actividad para ver, y de eso tenemos el 29% en la población. Y si hay una persona con alguna limitación en la actividad para escuchar, esa constituye el 10% de la población del estado, de la población nacional. Y si hay personas, perdón, esto es solo Durango, para que ustedes se den la oportunidad de revisar cómo están allá en cada uno de sus estados. Limitación en la actividad mental, estamos hablando de un 8%, limitación en la actividad para hablar o comunicarse, un 8%, limitación en la actividad para atender el cuidado personal, estamos hablando de un 5%, limitación en la actividad para poner atención o aprender. Estamos hablando de un 4% de la población de Durango. Entonces, esto es para mostrar y abrir como el panorama de lo que es la situación de las personas con discapacidad. Y bueno, pues al hablar del modelo social, de derechos humanos o de hablar plenamente de inclusión, pues nos invita, ¿verdad?, a revisar que antes de este modelo existieron otros modelos donde desde esa perspectiva se estudió a las personas con discapacidad, se investigó sobre sus barreras, se investigó sobre sus anhelos, se investigó sobre las limitaciones a las que ellos se enfrentaban por tener una discapacidad. Y bueno, pues les comparte que yo, escuchando desde la voz de una persona con discapacidad que en una ocasión me dijo, sabes que en mi casa la discapacidad no existe, ¿sí? En mi casa la discapacidad comienza cuando salgo. Digo, la discapacidad comienza cuando salgo de mi casa. ¿Qué quiere decir esto? Que la discapacidad surge de las barreras que nosotros o que nosotros les ponemos o que nosotros no hemos atendido para que las personas con discapacidad se puedan desarrollar plenamente. Qué fuerte, qué interesante, porque eso nos conlleva un compromiso muy grande para todas y todos, porque resulta que la discapacidad surge de la interacción con barreras, ¿sí? Entonces, la persona en sí misma no tiene las barreras por su condición, sino que la discapacidad surge cuando se enfrentan a esas barreras. ¿Y quién ha puesto las barreras? Pues el entorno, la sociedad, nosotros que no estamos preparados, que no hemos hecho los cambios necesarios para abrirles el camino, para que ustedes se puedan desarrollar, para que ustedes puedan acceder a los servicios. Y bueno, no solamente somos nosotros, también somos todos. Todas y todos tenemos un compromiso respecto a esto. Entonces vamos caminando hacia la inclusión y este modelo es el resultado de la evolución de los derechos humanos. Sin duda es el resultado de esta. Y bueno, este modelo, pues le antecedieron otros modelos más, ¿sí? Han pasado por otras etapas.
Este modelo pasó primero por el modelo de presidencia o exclusión, ¿sí? Este modelo donde pues ignoraba totalmente la existencia de personas con discapacidad, donde no estaban visualizados, incluso se buscaba exterminarlos. Qué fuerte, pero es la realidad. Se buscaba que no existieran estas personas, no existieran porque eso es algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Yo se los platiqué en la sesión pasada. La Segunda Guerra Mundial no solo fue un holocausto que acabó con personas judías, sino fue un holocausto que acabó con personas que tenían alguna discapacidad o alguna condición que para el discurso de los alemanes no la consideraban adecuada para poder ser parte de su sociedad. Qué fuerte, hasta se me pone la piel chinita, pero esa fue la realidad que nos antecedió. Entonces era un modelo de prescindencia o exclusión, totalmente excluidos, totalmente en la oscuridad, en la no atención. Luego viene el modelo tradicional o de segregación, que ya se reconoce que existen personas con ciertas necesidades, con alguna condición específica, y bueno, pues están ahí, se respeta su vida, se respeta su existencia, pero pues nada más tenerlos ahí, incluso no permitirles realizarse en muchas cosas. Luego viene el modelo rehabilitador o de integración, que bueno, pues ya se observa que tienen necesidades de rehabilitación, de cuidados, y que la medida de que esa persona se rehabilite, lo pongo en comillas porque es una situación que así se veía y que por supuesto hoy no es vista así, es algo que ya superamos. Ese modelo pensaba que la medida en que esa persona se rehabilite, pues ya iba a poder formar parte de la sociedad, ya iba a poder tomar decisiones, ya iba a poder trabajar, ya iba a poder tener una familia. Es decir, los derechos humanos se condicionaban. Qué fuerte, pero eso era esa realidad. Y luego finalmente, pues el modelo social o de inclusión, que es el modelo que hoy en día prevalece y es un modelo que hoy en día pues promovemos y por supuesto defendemos. ¿Sí? Y este modelo lo explico en estas imágenes que son el modelo de prescindencia o exclusión, que en este modelo existía la idea de personas normales y otras que no lo son. En consecuencia, las personas con discapacidad quedaban fuera pues, estaban en la oscuridad total. Y luego viene el modelo tradicional o de segregación. En este modelo, todas las personas que no son consideradas como normales pasan a ser sujetos de cuidados para que con ello se crearon instituciones de asistencia, totalmente asistencialistas, que cumplen las funciones de atender necesidades de estas personas especiales, así les llamaban. No se consideran sujetos de derecho ni parte de la sociedad. Qué fuerte. Entonces todavía en la oscuridad, en la segregación total. Luego viene el modelo rehabilitador o de integración, que es el modelo donde se sostiene la idea de normalidad. Siguen con esa creencia, pero en la medida que la persona se rehabilite, pues ya va a ser integrada en la sociedad y ya va a ser considerada una persona normal. Luego viene el modelo actual, que es el modelo social o de integración, que es un modelo conocido también como modelo de derechos humanos. Este modelo considera que la sociedad debe reconocer como iguales, a todas las personas, independientemente de su condición, y reconocerles todos sus derechos, darles acceso a todas las oportunidades. Este modelo explica que es responsabilidad del Estado y la sociedad que todas las personas puedan vivir y construir un proyecto de vida, es decir, acceder a todos los derechos humanos. Siendo así, la inclusión el medio para extinguir todo tipo de barreras para el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas con discapacidad, por supuesto. Y bueno, pues este modelo está enmarcado en el respeto a los derechos humanos,
respeto pleno, total, inclusión total, sin limitación alguna. Y en esto me acuerdo, Vita, en la participación que hacías en la sesión pasada, de las personas con síndrome de Down que deciden casarse, tener familia, están en todo su derecho, lo pueden hacer, derechos en toda la extensión, ejerciendo plenamente su autonomía. Pero, pues en esto subrayo que los derechos conllevan obligaciones, conllevan responsabilidad, y las personas con discapacidad también deben de estar conscientes de esta obligación. Y bueno, pues aquí está la imagen de estos 4 modelos que se los pongo para que vayamos viendo como esa evolución de los derechos humanos y vayamos entendiendo que hemos transitado para el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, y están estos 4 momentos. En las imágenes nos menciona, podemos observar o escuchar esta explicación donde yo les digo que la exclusión, pues todos fuera, ¿verdad? No reconocidos. La segregación, ya agrupados, están ahí los grupos de personas con discapacidad, pero aún así no se les permitía formar parte de la sociedad, porque eran vistos como personas no parte de la normalidad. Luego viene la integración, que en la medida en que se rehabiliten, en la medida en que se atiendan, pues ya van a poder integrarse, pero pues todavía como aparte, muy segregado, muy señalado. Y luego viene la inclusión, donde ya vemos, ¿verdad?, que forman parte de toma de decisiones, participación pública, trabajo, educación, acceso a la salud, acceso a la vivienda, acceso a comprar, a la capacidad de comprar y de vender, de trasladarse, etcétera. Entonces es importante que veamos, observemos que la discapacidad es un concepto que ha evolucionado con el paso del tiempo, definitivamente. No es lo mismo la discapacidad antes, en el siglo XX, por ejemplo, a la discapacidad como es vista hoy. Actualmente este concepto ha dejado atrás el antiguo enfoque médico asistencialista para pasar a un enfoque basado en derechos humanos. Y bueno, pues ¿cómo la debemos entender? Como una condición a la que se enfrentan las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Aquí me detengo. Somos la sociedad, somos el entorno que al no atender estas necesidades específicas, pues les imponemos una condición de dificultad, de barrera. Esta condición pues no les permite interactuar con diversas barreras, ya que al interactuar con diversas barreras, perdón, se les impide su participación plena y efectiva en la sociedad. Es decir, al surgir estas barreras, pues es donde surge en sí misma la discapacidad, la dificultad para desarrollarse plenamente. Y bueno, pues recordar que las personas con discapacidad tienen estos derechos, están ahí y así los tenemos todos. Lo ideal es que lleguemos a una etapa donde no tengamos que especificar, por ser persona con discapacidad tienes estos derechos. No, nosotros estamos trabajando porque entendamos que somos personas, somos seres humanos y por ese solo hecho tenemos derechos humanos. Pero todavía hoy en día, pues debemos de especificar, porque todavía no estamos preparados, el entorno todavía no está accesible, el entorno todavía no está adecuado, el entorno todavía no tiene este diseño universal del que nos habla la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces todavía se toman decisiones donde se decide sobre la vida también, es una realidad, de algún bebé, alguna persona, un ser que viene con alguna condición. Todavía hay decisiones que se toman, ¿sí? También donde hay igual reconocimiento como personas ante la ley, todavía hay dificultades donde personas con discapacidad que quieren o que son beneficiarios de una herencia, se les dificulta el acceso a gozar de esa herencia por su condición de discapacidad. No se les reconoce igualdad ante la ley que las personas sin discapacidad. El acceso a la justicia, la libertad y la seguridad de su persona,
la protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y o degradantes. Esto surge también cuando tienen contacto con alguna autoridad, sobre todo alguna autoridad de seguridad pública, municipal o estatal, que bueno, pues son víctimas de este tipo de tratos inadecuados y, y degradantes, y es una realidad, son realidades a las que nos podemos enfrentar todos, pero pues está esta situación. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso, protección de la integridad personal. La verdad es muy lamentable ver realidades donde personas con discapacidad, sobre todo mujeres y niñas con discapacidad, que son víctimas de abusos sexuales y nadie denuncia, nadie dice nada, no hay acceso a la justicia, no se le cree a la persona con discapacidad. Esa es una realidad. También algo que está todavía muy en la oscuridad es el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. ¿Cómo vive la persona con discapacidad su sexualidad? Dependiendo, ¿verdad?, de qué discapacidad tenga. Y eso también son todavía tabús, son todavía cuestiones que están en la oscuridad y que no se habla mucho de ellas. Libertad de desplazamiento y nacionalidad, esta libertad que ustedes como personas con alguna condición tienen de decidir dónde vivir, trasladarse, moverse a algún lugar, de que finalmente buscar entornos más accesibles, buscar mejores oportunidades de vida, espacios donde haya más desarrollo respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. De forma independiente es que yo pueda tomar mis propias decisiones y que yo pueda decidir sobre mi vida, sobre mi cuerpo, sobre mi proyecto de vida. Movilidad personal, pues es una barrera todavía la que se encuentran, el que no haya espacios ajustados, no haya las modificaciones necesarias para que esta movilidad de las personas con discapacidad sea una realidad. Libertad de expresión, de opinión y acceso a la información, el que existan pues esta información adaptada, pues es una necesidad presente, es una necesidad necesaria y es un derecho humano. El respeto de la privacidad, eso también es muy importante porque luego en la misma familia de personas con discapacidad no les dan esa privacidad, no les reconocen en ese espacio personal y propio, no les permiten desarrollarse para adquirir esa autonomía y poder resolver sus cosas y cuestiones básicas de higiene personal, de cuestiones muy, muy personales. Respeto del hogar y la familia, la posibilidad de formar un hogar, de formar una familia, es un derecho humano para todas y todos. La educación, el acceso a educación incluyente, el acceso a educación que estemos ya preparados desde el sistema educativo para recibir a las personas con discapacidad. Y que si sentimos como institución, hablo como institución porque es mi papel, pues que no estamos todavía completamente preparados, pues hacer los ajustes necesarios, hacer las adecuaciones necesarias para que si hay una o dos personas con discapacidad, las que haya, hacerle accesible el servicio. Por ejemplo, nosotros que damos este tipo de cursos, talleres, charlas, pues buscar que si existe con una persona con discapacidad auditiva que exista, pues tenemos que contar con el intérprete de lengua de señas, que ya no lo veo en pantalla, pero sí debe de estar por ahí, Juanito, ya lo vi. Entonces, que se cuente con esto, por eso así, habiendo una persona, tenemos que hacer los ajustes necesarios para que puedan acceder a sus derechos humanos. Luego viene la parte de salud, que las instituciones públicas de salud tengan esta área principal de atención específica a personas con discapacidad, que haya un consultorio o varios consultorios que atiendan exclusivamente personas con discapacidad. Filas preferentes, atención preferente, esa es una realidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo las dificultades a las que se enfrenta una persona con discapacidad para llegar a una cita médica que a las que yo me enfrento, si quizás sin discapacidad, para llegar a una cita médica. Entonces debe de haber esa conciencia, esos ajustes, esa flexibilidad para el caso del tema de salud.
habilitación y rehabilitación, contar con los espacios, con las instituciones que me doten de lo necesario para recibir rehabilitación gratuita, atención médica gratuita, rehabilitación gratuita. En el caso de Durango, pues cuento, pues es mi experiencia, contamos con centros de rehabilitación gratuita o con cuotas muy básicas para personas con discapacidad. También se cuenta con transporte adaptado para personas con discapacidad, con transporte público, ¿sí? Porque muchas veces dice la persona, sí, ya tengo la rehabilitación para mi hijo que tiene alguna discapacidad, pero no tengo cómo moverme, cómo trasladarme hasta la institución, me queda muy lejos. Entonces, hay transporte habilitado para personas con discapacidad que tienen esta necesidad. Luego viene pues la parte importante, ¿verdad? ¿Cómo voy a lograr la autonomía si no tengo un trabajo, si no percibo un sueldo? Aquí ahorita el caso de Durango, ya ustedes me platicarán su experiencia, ya tenemos universitarios egresados, pero no encuentran trabajo o su trabajo no es valorado igual que una persona sin discapacidad. Todavía nos encontramos a barreras que subestiman la capacidad de las personas con discapacidad. ¿Sí? Entonces, trabajo y empleo. ¿Por qué? Porque finalmente el que yo perciba mi sueldo, que yo perciba un ingreso, me va a permitir tomar mis decisiones, me va a permitir tener esa solvencia económica y poder desarrollarme. Y finalmente tener la autonomía. Es lo mismo que aplica, por ejemplo, con los chicos de 18 años, cuando hablamos con jóvenes y les decimos, bueno, ustedes ya tienen 18 años, ya tienen una credencial para elegir a nuestros representantes, ya pues la mayoría de edad les da un estatus importante. Pero les digo, todavía dependen de sus papás, todavía sus libertades están limitadas. ¿Qué les da en sí la autonomía? Pues el ingreso económico. Eso es lo que da la autonomía plena, ¿sí? Si yo todavía dependo económicamente de alguien más, mis decisiones las voy a consultar, mis decisiones van a estar al arbitrio o también a la decisión de otra persona. Y eso no es una autonomía plena, ¿sí? Entonces, la participación en la vida política, en la vida pública, también si alguno de ustedes forma parte de un partido político, si a alguno de ustedes le gusta la política, pues está ahí pleno el derecho y debe de haber los espacios ya en el Senado, en las diputaciones, en todos los espacios de decisión donde exista la voz de la persona con discapacidad para que desde esa voz se tomen las decisiones respecto a esta comunidad importante. Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte, pues es un derecho humano también, el que podamos desarrollarnos, el que podamos participar plenamente en el deporte adaptado. Eso es algo importantísimo. Yo he tenido la oportunidad de escuchar desde la voz de personas con discapacidad que a través del deporte adaptado encontraron su desarrollo pleno, encontraron su felicidad, porque finalmente el ser humano busca el éxito, busca la felicidad, busca hacer cosas que nos hagan sentir bien, buscamos hacer cosas donde nos sentimos plenos, buscamos tener un motivo para levantarnos. Ya lo decíamos, el 80% de la discapacidad se adquiere después del nacimiento, ¿sí? Solo un 20% de personas con discapacidad nacen con ella. Entonces, personas que no nacieron con discapacidad y de pronto se enfrentan a una discapacidad, es una situación de duelo. Ustedes lo saben, quien lo ha vivido de forma particular. Es un proceso complicado donde nos enfrentamos quizá a depresión, donde nos encontramos en situaciones donde hemos perdido el motivo de vida. Entonces, encontrar en la cultura, en el deporte, en las actividades recreativas, en el esparcimiento, un motivo para seguir, donde encontramos una nueva habilidad, pues es necesario para el desarrollo de las personas con discapacidad, es necesario para su desarrollo, para su vida, para su socialización, ¿sí? No podemos estar todavía dentro de las casas sin tener contacto con las personas, con lo que nos gusta hacer, con nuestro motivo, con la búsqueda de la felicidad, ¿sí? Entonces es importante que exista la cultura adaptada, las actividades recreativas adaptadas, el esparcimiento adaptado, adecuado,
Y bueno, pues el deporte que yo pues he escuchado testimonios muy valiosos donde personas con discapacidad en el deporte encontraron su motivo del día a día. Entonces, pues eso es tomarse de donde podamos para seguir disfrutando de esta vida. Y bueno, pues mencionarles que existen instrumentos internacionales, no solamente la Convención de las Personas con Discapacidad, también tenemos la Convención de los Derechos del Niño, las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación. Aquí van todas, sin exclusión, si somos discriminados por nuestro sexo, género, edad, discapacidad. Y bueno, pues ahora sí que la más valiosa para ustedes, que es con la que inicié, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006, que finalmente es su herramienta, es su respaldo jurídico. Por favor, revísenlo. Si les interesa conocer más, pues yo les invito a darle lectura a este documento o escucharlo en audios para que pues vayamos teniendo más poder sobre nuestra vida, sobre nuestros derechos. Y bueno, pues esta es una tabla que les comparto, ¿verdad? Del lenguaje incluyente que nosotros educamos, que nosotros informamos a los demás. Yo sé que ustedes todavía en su día a día, en su lenguaje diario, hasta usan chistes, hasta pues hay motivo de risa de alguna condición, pero informarles que nosotros estamos educando desde la Dirección de Difusión y Capacitación, estamos educándonos, estamos informando a las personas que para dirigirnos con las personas con discapacidad, siempre debemos de antecederlo con la palabra persona. ¿Por qué? Porque es el único requisito para tener una discapacidad, ser persona. Entonces, les invitamos nosotros a la población en general a no utilizar ni escribir ni de viva voz palabras que minimicen, palabras que degraden, palabras que no visualicen a ese ser como un ser humano valioso y poseedor de dignidad humana que tiene la posibilidad de ejercer sus derechos plenamente. Entonces, si lo ven, si lo alcanzan a notar, pues nosotros utilizamos siempre antes persona con discapacidad motriz, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad intelectual, persona con discapacidad mental. No utilizar diminutivos, no utilizar personas que de alguna manera no reconozcan dignidad en ese ser humano. Y bueno, pues siempre buscamos la eliminación de barreras. Seguimos trabajando por eliminar barreras físicas de información, de comunicación, de actitud. Siempre buscamos preguntarles de qué manera les podemos ayudar, respetando siempre su individualidad y su gran capacidad de hacer las cosas, de desarrollarse. No, buscamos no limitar su autonomía, también eso es algo que debemos trabajar. Yo sé que muchos de ustedes se han encontrado con una sociedad muy proteccionista, sobre todo con la familia, pero pues con las familias también trabajamos para que les permita desarrollarse. Y confiamos en sus capacidades. Todos tenemos capacidad en alguna cosa y quizá en otras cosas no se nos da tanto. Entonces, eso es, los derechos humanos son para todos y reconocen capacidad en unos, capacidad en otros. Y esto no depende tanto de alguna condición de discapacidad. Y tratamos de ir construyendo pues espacios adaptados, adecuados para cualquier persona, porque todos estamos en la posibilidad de necesitar alguna herramienta técnica, alguna herramienta de la tecnología para poder recibir información, para poder recibir un servicio, para poder accesar a realizar algún trámite. Entonces, bueno, pues yo les invito a seguir trabajando desde el espacio donde ustedes se encuentran, desde el lugar donde ustedes se están desarrollando, para aportarle al crecimiento y desarrollo pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Y comentarles que todos somos diferentes, todas. Y ser diferente enriquece, ser diferente le da riqueza a nuestra sociedad. Y que lo que ustedes viven, la condición que ustedes están enfrentando en este momento, créanme que estamos trabajando para que las barreras sean cada vez las menos,
para el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho su presencia y bueno, pues quedo a sus órdenes para preguntas, comentarios y alguna duda que ustedes tengan. Estoy a sus órdenes. Bueno, muchas gracias, licenciada, por esta conferencia tan nutrida sobre todo. Y la verdad que pues la información siempre nos va a dar ese poder, esa autonomía para poder hacer valer nuestros derechos que tenemos como personas, como seres humanos que somos aquí en este lindo planeta. Y Hola, pues buenos días. Yo tendría un invito, comentario. invito a las personas que están aquí presentes para realizar sus preguntas y con gusto. Gracias, sí. Ya estaba una persona ahí interesada en realizar un comentario. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, yo soy la señora Ana Luz Colín, originaria del Estado de México y radicante de León, Guanajuato, México. Ciega total de nacimiento. Y bueno, pues quisiera hacer un comentario. Esto a veces siento que se sale de control. Todavía hay mucha ignorancia y mucho abuso de las dos partes, tanto del discapacitado como de la persona hipotéticamente normal. ¿Por qué digo esto? Verán, tengo 3 años viviendo en León, Guanajuato, ando buscando un trabajo y no encuentro. Yo hablo inglés al 100%, tengo conocimiento en atención a clientes, en llamadas, en call center, tengo mucha experiencia, soy muy experta en los tejidos de macramé. Eso me da pauta para decir que sé hacer muchas cosas y no tengo trabajo, pero he ido, por ejemplo, a buscar trabajo en las farmacias del ahorro, a donde a veces piden gente con una discapacidad o a otras dependencias. Y les voy a dar una información que a lo mejor ustedes desconocen. Por eso, con todo el respeto para todos, sin el afán de herir susceptibilidades ni de criticar a ninguno, les voy a decir 2 informaciones para cerrar mi comentario. Primera, los ciegos, por ejemplo, y lo digo por mi caso que soy ciega, a veces abusamos de nuestra discapacidad. Por ejemplo, cuando yo voy en el microbús y detecto a alguien que trae muletas o es de la tercera edad, pues yo nada más estoy ciega, mis pies sirven perfectamente. Bien me puedo levantar y darle mi asiento a quien sí lo necesita. Ah, pero como estoy cieguita, entonces ya no les doy mi asiento. Ah, no. Y ellos entienden porque no conocen bien la discapacidad, piensan que por ser ciega ya no puedo ir de pie. Otras personas normales a veces nos gritan porque piensan que la ceguera se lleva con la sordera. Sí hay un complejo de Usher, pero eso es otra cosa. Y bueno, hay mucho desconocimiento. Otra, la última, porque les dije que iban a hacer 2 cosas. He ido a pedir trabajo a varias dependencias y me dicen, no, es que, ¿qué crees? Hemos tenido empleados con discapacidad que piensan que por ser discapacitados pueden llegar tarde, pueden faltar al fin que son discapacitados. Si bien es cierto que tienen ciertas preferencias, también tienen muchos derechos. Y a mí me gustaría que estas capacitaciones fueran también para concientizar a los discapacitados de que no abusen de su discapacidad y tampoco sean tan orgullosos, porque luego vamos cruzando en la calle. Nosotros somos una familia de puros ciegos. Es mi hermana, mi hijo y yo. Y nos damos cuenta de cómo la gente ya no nos quiere ayudar, porque muchos ciegos orgullosos, no, yo puedo, déjenme, no, tranquilos, déjense ayudar, déjense querer, y que estas capacitaciones vayan en pro de los derechos, sí, pero también de tus obligaciones como persona con discapacidad. Si ya tienes un empleo, ¿qué crees?
has adquirido obligaciones y una de esas es llegar tarde, respetar a la gente y no pensar que por ser discapacitado eres Dios. También tienes tus obligaciones y eso yo veo, bueno, veo sin ver, que se está saliendo de control, porque a mí ya me ha tocado escuchar que me dicen, es que, ¿qué crees? Hemos tenido, no uno, varios discapacitados que piensan que por serlo pueden hacer ciertas cosas. He dicho, muchas gracias. Soy Ana Sí. Luz, de León, Guanajuato, 55 años de edad. Gracias, gracias, mucho gusto, Ana Luz, gracias por su participación. Y bueno, pues es enriquecedor escuchar estas experiencias porque, bueno, nos aportan, ¿verdad?, desde las dos partes. Yo al momento de tocar la parte de los derechos también mencioné, pues son las realidades. El ser humano por su propia naturaleza, pues tiende a accederse y a utilizar los derechos a conveniencia. Eso es fuerte, pero es una realidad. Entonces, es importante que cada quien tome lo que le toca y dejemos de echar culpas. En la medida en que cada uno de nosotros tome los derechos en toda su dimensión, es decir, los derechos humanos con todas sus obligaciones, pues en esa medida vamos a avanzar. Vamos a avanzar y yo creo que nos hemos atorado un poquito porque, pues sí, los usamos a conveniencia, queremos vivir de la condición de la discapacidad, también es fuerte, pero es una realidad, debo decirlo, no lo ignoramos. Entonces vamos a seguir trabajando, cada quien desde donde estamos, haciendo lo que nos toca, no hay más. Dejar de echar culpas, dejar de decir, oiga, es que ¿por qué no hacen esto? A ver, ¿qué le toca a usted? ¿Qué me toca a mí como servidora pública respecto a este tema? ¿Qué me toca a mí, Berenice Valenzuela, como persona en lo particular, que está formando a 2 hijos, que tiene esto en su vida privada? ¿Sí? Entonces, gracias por su participación, Ana, que finalmente le da mucho crecimiento a la información que les he compartido. Juan, adelante, tiene su mano levantada. Adelante. Gracias, Berenice. Quiero agradecer a Gerardo por la invitación realizada para esta conferencia. Yo soy del Ecuador. Tenemos similares problemáticas entre México y el Ecuador, es decir, toca mucho trabajar para el cumplimiento de los derechos humanos en beneficio de las personas con discapacidad, pero en esa línea vamos. Y muy interesante la ponencia, Berenice, felicitaciones. Gracias. Y la pregunta es de que reconocemos o el Estado reconoce 5 tipos de discapacidades: la discapacidad física, que es la osteomuscular, la capacidad visual, la discapacidad auditiva, la capacidad psicosocial y la discapacidad intelectual. Pero acá estamos luchando para que se incluya la discapacidad orgánica o invisible. No sé si dentro de México hay alguna experiencia para tomarle y convencerle aquí al gobierno y a la asamblea de que las personas que tienen, como se dice, cambios de órganos, transfusiones de órganos, es decir, riñones, hígados, corazón o cualquier otro tipo de órganos, pues tienen ya sus limitaciones, sus debilidades, y la medicación para sostener este trasplante pues es muy costosa. Los inmunosupresores, para que haya la compatibilidad del órgano que está aceptando ese cuerpo humano. Entonces, no se entiende que ya es una limitante tener un órgano transfundido, trasplantado, y sobre todo por los costos que lleva post cirugía. Así es que me gustaría conocer allá de México si es que hay esa propuesta al Estado, al gobierno, de que se incluya un nuevo tipo de discapacidad, como es la discapacidad orgánica o invisible, Berenice. Gracias. Gracias. Sí, hasta donde tengo conocimiento, Juan, no estamos en las mismas condiciones que ustedes.
Habría que investigar si hay alguna propuesta ahí en el Senado, pero hasta donde tengo entendido no. Y bueno, pues podemos como regresarnos a lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que finalmente lo que hizo México es armonizar sus leyes con esta convención. Entonces, ver si entra dentro del concepto de discapacidad este tipo de discapacidad orgánica que nos compartes, Juan, pues lo podemos hacer desde ahí, desde ese fundamento legal, y se puede promover, se puede solicitar desde las comunidades de personas con discapacidad. Pero respondiendo específicamente a tu pregunta, hasta hoy, con la información que yo cuento, no existe una iniciativa de este tipo acá en México. Gracias. A la orden, gracias por tu comentario. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante, Mónica. Buen día con todos. Berenice, felicitaciones por lo expuesto, muy Gracias. claro. También soy de Ecuador, me dio gusto escuchar a Juanito. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Se considera como dentro de los procesos que maneja México o Durango, se considera la posibilidad de hacer investigaciones científicas para determinar lo que provoca una discapacidad? ¿Está dentro de las políticas públicas en México esta posibilidad de hacer investigaciones serias, científicas, para prevenir cualquier tipo de discapacidad y tratar de resolver? Porque ahora de lo que escucho probablemente es que luego de las estadísticas que se tiene, la identificación de las discapacidades, se genera una serie de procesos que tienen que ver con los derechos para las personas con discapacidad, pero precisamente para prevenir esa condición, esa situación, se considera como parte de los procesos de derechos humanos el hacer este tipo de investigaciones que a la postre va a beneficiar y va a tratar de atenuar, porque resolver probablemente no, pero por lo menos eso, ¿no? ¿Y qué institución pública es la responsable en México de hacer este tipo de investigaciones? Un poco para entender de mejor manera si ustedes ya tienen un avance en ese sentido, que con la intención de ir o de prevenir la generación de discapacidades. Eso, por favor. Sí, gracias, Mónica. Sí, existe un sistema de investigación a través de Secretaría de Salud, donde hay algunos protocolos que están muy relacionados con la bioética y los derechos humanos. Es donde nosotros podríamos tener como una participación o cercanía. Sí los existe. Aquí en el caso de Durango es a través de la Secretaría de Salud, y a nivel nacional hay universidades que están realizando estas investigaciones. Bueno, en el caso yo tengo el conocimiento de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, quienes realizan ese tipo de investigaciones que finalmente le aportan para tratar de minimizar los números o tratar de avanzar en este sentido. Creo que las tecnologías actualmente nos están dando mucho para poder aportar de forma positiva a la cuestión de la discapacidad. Pero puedo responder, pues en el caso de Durango, estos protocolos de investigación se hacen a través de la Secretaría de Salud. Justamente hace poco estuve informada de un protocolo de investigación donde se está revisando, se está analizando parte de cerebros de personas ya fallecidas, que dentro de su familia pues se presentan constantemente cierto tipo de discapacidades. Ese es el protocolo de investigación que yo no formo parte de él, por supuesto, pero que tuve conocimiento recientemente en una sesión de bioética y derechos humanos. Entonces, eso es en el caso de Durango específicamente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, Gracias. algún comentario? Gracias, gracias.
¿Alguien más? Estoy a sus órdenes. Y bueno, pues recordarles que desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, a través de su presidenta, que en esta ocasión pues es presidenta mujer, me siento muy honrada de presentar, de decir cada vez que lo comparto, pues es la segunda presidenta mujer en la historia de 30 años de la comisión. Y pues es muy grato porque también es visualizar el avance respecto a los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, pues ya ya no nos tocó tiempo de revisar específicamente las cuestiones de múltiples condiciones de discriminación, pero yo sé que las mujeres con discapacidad viven circunstancias muy específicas y diferentes a los hombres, porque el solo hecho de ser mujer y aparte tener una discapacidad les hace doblemente vulnerables. Entonces, son temas ya muy específicos, pero son realidades. Y recordarles pues que cada uno desde el espacio donde estamos, tenemos una tarea, tenemos una responsabilidad. Y no se trata de usar los derechos a conveniencia, se trata de vivirlos, de exigirlos, de respetarlos y de reconocer que como sociedad pues todos somos poseedores de estos derechos humanos. Y que en la medida en que cada quien vaya haciendo lo que le toca, vamos a ir creciendo como sociedad y poder construir un entorno más accesible, un entorno más seguro, un entorno más respetuoso a las generaciones que nos preceden. Entonces, les agradezco su tiempo, les agradezco su atención y bueno, pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias también. Gracias. Licenciada, soy Tomás de Honduras. Agradecerle por la información que nos ha brindado y créame que he obtenido conocimientos nuevos que tal vez no sabía. Gracias, Tomás. Gracias por decirlo. Eso nos motiva a seguir haciendo las cosas bien. Entonces, Muy Hola, amable. buenos días. Buen día, Yo soy Mónica Osorio, mucho soy de gusto. la Ciudad de México. Igual quisiera hacer como un comentario, bueno, espero no prolongarme, pero bueno, en relación a los modelos, yo siempre me quedo pensando, ¿verdad? Que sí tendrían que ser un histórico, ¿no? En relación a que primero se pasó por el modelo de presidencia, luego el de rehabilitación y Ujú. llegamos al modelo social. Y sin embargo, tristemente, todo esto que se comenta, pues nos hace ver que los tres modelos siguen siendo vigentes, que Sí, sigue habiendo situaciones en donde las personas que vivimos con una discapacidad quedamos aisladas del resto de las personas. así es, Y Mónica. coincido en el hecho de que tenemos que ser todos los que participemos en estas situaciones, porque las personas que no viven con una discapacidad no se percatan de cosas que realmente son importantes para todos y que si bien benefician a las personas con discapacidad, también facilitan la vida de personas que no tienen una discapacidad. No somos los únicos que nos caemos en las coladeras, por ejemplo. Personas sin ninguna discapacidad también se caen en las coladeras, también se tropiezan con los mismos baches con los que nosotros nos tropezamos y también hay ocasiones en las que no ven los obstáculos cuando no están pintados, ¿no? En el caso de las banquetas y los topes. Así Entonces, es. sin embargo, cuando nosotros nos aislamos, dejamos de salir, dejamos de hacer cosas, pues estos aspectos se hacen todavía menos evidentes. De ahí la frase de nada sobre nosotros y nosotros, porque somos nosotros los que lo vivimos y nosotros los que podemos hacer aportaciones. En mi caso, soy una persona que vive con baja visión y quizás mis quejas no sean las mismas que las de una persona ciega. En mi caso, a mí me ayudan mucho los contrastes y que no pinten las banquetas es una de mis más grandes quejas, ¿no? Y que me parece que son cosas que son fáciles de solucionar, pero que el trabajo viene mucho desde la ideología. A veces lo primero que enfrentamos es un no, pero porque se piensa que implica muchos gastos, muchos cambios, cuando en realidad, pues, simplemente lo que hace falta es un poco de disposición. En relación a la otra pregunta que se hace, yo soy médico familiar y me quedo pensando, ¿no? En qué trabajos de investigación, qué acciones se están tomando para disminuir la frecuencia de discapacidad. Y me parece que hay mucho, pero que efectivamente se ve desde otras áreas. Por ejemplo, me quedo pensando en la retinopatía del prematuro, que es a causa, pues, del nacimiento de niños prematuros que se exponen a altas cantidades de oxígeno al nacimiento.
Y me parece que en ese sentido, pues todo lo que se hace en torno a salud reproductiva, a evitar complicaciones en el embarazo, pues va en torno a que se lleve un embarazo a término y que además todo lo que implica la capacitación del personal de salud en una mejor atención para los niños prematuros, pues también tiene un impacto en ese sentido. Ese es un ejemplo, pero creo que no es el único. Aún así, me parece que algo de lo que usted comenta es muy interesante. Si de algo no estamos exentos, que ya, como bien dice, para tener una discapacidad hay que ser persona, tampoco estamos exentos de hacernos viejos. Y el hecho de que nos hagamos viejos por sí solo implica limitaciones. Si llevamos una buena vida, por decirlo así, un envejecimiento saludable, pues a lo mejor nuestras principales limitaciones eran motrices. Pero si a esto le agregamos enfermedades crónicas que pudieron haberse evitado, como diabetes, hipertensión, pues entonces ya estamos enfrentando retinopatía, hipoacusia, amputaciones, otras situaciones que sí o sí nos van a condicionar limitaciones. Y justo por ello creo que también como parte de las acciones de prevención, pues implica esto, el cuidado de nuestra salud para evitar futuras limitaciones. Creo que sí, yo por momentos a veces, ya para cerrar, a veces sentimos que en México, yo como mexicana, que en México no se está haciendo nada, ¿no? Que hay comentarios, ¿no? De que en discapacidad, en derechos de personas con discapacidad, estamos en pañales. Y eso nos limita para poder nosotros darnos cuenta de todo el trabajo que se ha venido haciendo desde hace muchos años en torno a los derechos de las personas con discapacidad. Entonces creo que uno de nuestros principales compromisos tendría que ser el hecho de informarnos, de ver todo lo que sí se está haciendo. Y esa frase, ¿no? Que dejó un presidente, ¿no? Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. La verdad es que sí hay muchas cosas, pero a veces lo que nos hace falta es información. Entonces, pues yo agradezco a Gerardo que proponga sesiones como esta, donde nosotros podamos informarnos todavía más y que sea más allá de quedarnos con esto, una invitación para seguirnos informando y para participar de una forma activa en los cambios que sí se requieren para las personas que vivimos con una discapacidad. Muchas gracias, Lucy. Gracias, Mónica, excelente. Gracias por tu participación. Nos aportas muchísimo y pues agradecida. La verdad, yo me quedo muy agradecida también de lo que recibo de ustedes en estas sesiones. Gracias. Bueno, buenas tardes, Buenas tardes. doña Berenice. Un saludo cordial para Mónica, que acabo de escuchar. Yo quería hacer una pregunta. Tanto en Ecuador como en México no oí que tuvieran en cuenta o que fuera reconocida la sordoceguera, que ya es una discapacidad de una doble pérdida de los sentidos neurosensoriales, como es la audición y la visión. Por consiguiente, pues esto coloca a cualquier persona en mucha mayor desventaja que una persona que es solo sorda o una persona que es solo ciega. Entonces, me gustaría saber si en el Ecuador y en el México ya está siendo reconocida oficialmente la sordoceguera como discapacidad. Y con relación a lo que hablaba Mónica de lo que se trata de decir ahora, la inclusión, pues es solamente se queda en una palabra, ¿no? Porque para que haya una verdadera inclusión, son muchas las acciones y muchas las correcciones y muchas las proyecciones que todavía faltan para poder medio llegar a una inclusión más o menos satisfactoria. Para mí, hasta ahora, lo que llaman inclusión, yo soy mamá de una persona sordo-ciega total, que tiene 51 años, que toda la vida he vivido con él, que he tenido que afrontar todas las diferentes circunstancias, situaciones, complejidades por la cual él ha pasado y que yo también he vivido haciéndole el acompañamiento. Entonces, por eso quizás hablo con cierta propiedad de que para mí la palabra inclusión se queda muy corta y que lo que se está haciendo y que lo que se ha hecho hasta ahora para mí no llena las expectativas.
y que decirla y sentirse que se ha hecho un gran avance, pues con la idea de pronto sí, pero con el desarrollo de esa idea, absolutamente creo yo que se ha avanzado en nada, porque para poder llegar a esa inclusión, primero hay que comenzar para capacitar, preparar verdaderamente a un personal, a un profesional para que sea idóneo para que pueda venir a trabajar. Yo no entiendo cómo pueden pretender que a un chico con una discapacidad, unas más complejas que otras, porque es una discapacidad física, pues se necesita solamente una rampa, un acceso fácil. Pero para una persona sorda, para una persona ciega, ¿y qué podemos decir de una persona sordo-ciega? Entrar a un aula para que una profesora, que a duras penas puede atender 20, 25, 30 alumnos, porque yo he hecho ese ejercicio de enseñar algo diferente, pero he tenido que vivir esa experiencia. Y la viví cuando estudié. Una profesora no tiene capacidad para atender a 25 y 30 personas a la vez. Entonces, ese solo hecho me hace a mí preguntarme yo misma, ¿cómo esa profesora va a poder atender y tener como corresponde a una persona con cualquiera de las discapacidades si ni siquiera puede lidiar con los otros 25 o 30 alumnos que tiene? Entonces, mientras no haya personal capacitado, perfectamente idóneo, con experiencia y a condición en todos los espacios para que puedan recibir a toda la población en condición de discapacidad, la palabra se queda solamente en una palabra y no más. Gracias, Bueno. gracias por su participación y por su sentir. Entiendo perfectamente esa postura porque usted lo ha vivido, lo ha vivido totalmente y así es en los espacios escolares. Todavía falta muchísimo por hablar de una verdadera inclusión. Pero pues vamos aportando, vamos a paso pequeño, pero ahí vamos. Y si hace falta participar más, si hace falta pues activar más la maquinaria de los ajustes, la maquinaria de la capacitación, de crear estos perfiles idóneos, sí es una realidad y pues reconocemos esa postura y somos conscientes de que pues al hablar de inclusión es una palabra muy fuerte que conlleva muchísimas transformaciones y que bueno, pues finalmente pues queremos caminar hacia eso y que ya está aquí el modelo social y de inclusión, pero que pues todavía falta mucho por transitar. Gracias por su participación. La experiencia, Berenice, de Ecuador, Sí. ¿puedo? Ya. Ok. Bueno, lo que decía la amiga de México, como les dije, es muy similar la problemática que México tiene, al igual que el Ecuador. Preguntaba de que si aquí tenemos diferenciada como tipo de discapacidad la sordoceguera. No tenemos como un solo bloque a la sordoceguera, sino tenemos por separado, es decir, nos consideran un grupo de tipo de discapacidad visual y otro grupo de tipo de discapacidad auditiva. Entonces, no existe el tipo de discapacidad visual auditiva como tendría que ser, ¿no es cierto? Yo creo que México está tomando un ejemplo con eso, con Gerardo, porque Gerardo tiene el síndrome de Usher y al tener el síndrome de Usher quiere decir de que en ese caso la deficiencia se va agravando en el transcurso del tiempo visual y auditiva y en algún otro síndrome. Y también, además de visual auditiva, pues algún órgano interno, ¿no es cierto? De lo que hablábamos de la discapacidad orgánica, ¿no? Entonces, no sé si sería bueno esta experiencia de agrupar, ¿no es cierto? La discapacidad visual, la discapacidad auditiva como sordo-ceguera y de esa manera el gobierno y el Estado trabajen en función de eso, porque trabajan en función de dos cosas diferentes, de la sordera por un lado y de la ceguera por otro lado.
tenemos el manual de calificaciones. Cuando uno es ciego total, le ponen el 75%. Y si es sordo total, me parece que le aumentan un porcentaje de 10, entonces saca un porcentaje del 85%. Esto quiere decir de que a partir del 75% o hacia adelante se le considera como una persona con discapacidad grave, ¿no? Y si es que llega al 95%, se le considera una persona con discapacidad muy grave. Esa es la clasificación que tenemos. Ahora, en el nivel educativo, sí es muy compleja esta situación de cómo una maestra con 25, 20 alumnos regulares y una persona con sordo ceguera, pues se adapta a ese entorno cuando no hay las condiciones tecnológicas, no hay las condiciones de la docente con su especialidad, con su preparación para tratar esto. En el Ecuador se está proponiendo de que en ese caso tiene que haber la maestra sombra o la asistente de la docente para que el asistente pues se comunique de forma adecuada con cualquier tipo de discapacidad, sea ceguera, sordera, y de esta manera pues pueda avanzar el estudiante con sus dificultades. Pero el Estado no está en condiciones de poner la maestra sombra, sino que la institución le dice a la mamá o al familiar, claro, su niña, como estamos en una educación inclusiva, ya eso es ley, ¿no? Tiene que usted contratar o usted pagar a la maestra sombra para que pueda asistir su hija. Si usted no puede pagar a la maestra sombra, simplemente lo sentimos, lo lamentamos y no va a poder estudiar de forma adecuada. Eso para contestarle a la amiga de México. Sí. Gracias, Juan. Gracias por ese comentario. Y sí, también en el caso de México, en el sector educativo, está el proyecto de la maestra sombra. Pero pues yo en el caso de Durango, no sé sus estados, no me ha tocado todavía encontrar con un sistema educativo así. Tenemos un sistema nuevo acá en Durango que es público, también se llama sistema CADI. Ese sistema CADI sí cuenta con la auxiliar que es la de ayuda específica a niños y niñas con alguna necesidad particular. Entonces, pero sí es una realidad, es algo que cuesta y eso implica pues que esto tarde. Entonces, definitivamente, pues muchas aportaciones podemos continuar comentando, haciendo. El tiempo se nos ha ido. Yo, la verdad, aprendo mucho también de ustedes y les agradezco sus aportaciones, su participación, sus preguntas, su tiempo. Y pues queda a sus órdenes. Les agradezco la invitación. Muchas gracias, Gerardo, y gracias, Vita, por la presentación. Ok, licenciada, pues muchas gracias. Vamos cerrando esta bonita ponencia y que nos ha nutrido bastante y pues recordarnos que estamos aquí. Gracias.